Está complicado. Quiero decirte que entramos a Facebook, ya tuvimos una conversación más desde lo informal, pero es que yo no sé si podemos tener una conversación formal con mi querido Juan Carlos Hernández Meijoiro. Usted lo conoce muy bien. Ya ni siquiera metemos la rúbrica, sino entramos en vivo para saludarle. Muchísimas gracias por seguir la transmisión. Es un lujo, como siempre, poder encontrar a Juan Carlos disponible para conversar y profundizar. Le voy a contar al ratito cómo le planteamos esta invitación sobre machismo y COVID en tiempos patrios, identidad, machismo y COVID, tres conceptos que valdrá la pena desmenuzar de la mano de Juan Carlos. Juan Carlitos, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo el COVID? Querido José Alfredo, muchas gracias por la invitación. Siempre para mí una invitación tuya será bienvenida y buscaré el espacio para poder coincidir. Pues aquí, encontrándonos en viernesito en la tarde, y saludos a quienes nos escuchan a otras horas y otros días. Lo bueno ahora de la tecnología, platicábamos, es que pues se queda, ¿no? Se queda en el espacio sideral lo que uno haga, lo que uno grabe. Parece que estás tú en la intimidad de tu biblioteca, yo en mi consultorio, pero esto estamos en el mundo. Y quienes Estamos hablen español nos están entendiendo. le abrimos la casa al mundo. El mundo se metió en casa. El mundo se Qué metió en casa. impresión. Pero No además, nos imaginábamos dar. nuestra recámara se fue al mundo. Los que siempre me Uh-huh. veían de Takuchi, yo llegando a dar una conferencia, etcétera, ahora me pueden ver en Short Office o Chon Office. Ajá. Chonofis. Chon Office, entonces nada más de la camisa para arriba y lo íntimo, lo que nadie ve más que quienes entran a mi casa. Entonces, el mundo se metió a la casa, tienes razón, y al revés. La casa, Es nuestra intimidad, ¡puf!, se abrió al mundo. Pues ¿cuántos videos demasiada están pasando de exposición. que alguien está dando una clase y pasa el esposo en calzones o, ¿no? Bueno, por lo menos nos aseguramos que no pasara detrás. Ya no hay pasillo, no hay acceso. Pero sí, ciertamente es una nueva manera de relacionarnos, de convivir y de hablar de todos estos temas de los que tenemos que platicar. Y, ¿sabes? Siento que con esto nos degollaron a la vaca. Es decir, Mm. sentimos que perdemos, pero realmente al perder lo único que teníamos, una vaca, pues tuvimos que reinventarnos. Y entonces, por ejemplo, yo jamás pensé tener 131 inscritos a un curso de todos lados. Del mundo. Sí, del mundo Uh-huh. hispano. Entonces, eso sí nos está cambiando la convivencia. Nos acerca y nos aleja, querido. Uh-huh. Porque yo puedo estar platicando muy íntimamente contigo, tú en tu casa, yo en la mía, pero no nos podemos tocar, no nos podemos oler, no nos Uh-huh. podemos ver el lenguaje corporal. Entonces, a mí me parece que hay una pérdida y bueno, pues ni modo, de lo perdido lo encontrado. Y lo encontrado es poder estar platicando ahorita contigo y con todos y todas quienes nos escuchen y todes. Bello que eres, como siempre, tan generoso de compartirte. Déjame platicarte que una mañana me llamó Marta Varela, la productora de Diálogos, que quiere mucho además. Me dice, José Alfredo, ¿ya viste el texto que escribió Juan Carlos? Salió a pasear con Yowali y mira nada más el tipo de reflexiones que nos regala. Y ahí nació la intención de profundizar en esto que planteas. Esto lo escribiste muy al inicio de la pandemia. Cuéntanos Así un es. poquito de esa mañana. Pues fíjate que la vida me ha traído en estos momentos a vivir una casa, a habitar una casa de una amiga que después de un año muy turbulento, 2 años que fueron terribles, a vivir aquí en la Colonia Moderna por el Metro Xola, en la Ciudad de México. Y es una zona de una calle, una zona en 2, 3 cuadras de bodegas, así como están como construcciones muy grandes, muy vacías de noche, fábricas. Y un día iba yo saliendo con Yowali, que es mi perrita que al parque la llevaba, y salían unos obreros del turno de la noche, salían en la mañanita, 7, 7:30, y eran 3 muchachos que se van a la esquina
con una cuarta persona, una mujer. Y se veía que traían un tapabocas otorgado por la misma empresa porque era de la misma calidad, color y logotipo del uniforme. Y entonces, llegando a la esquina, los hombres se lo bajan a la barbilla y la mujer no. Sale un cuarto hombre a alcanzarlos a la esquina y él no se lo quitó y todos empezaron a gritar, no mames, qué puto, se nos está haciendo maricón, ¿de veras crees que, hijo, los machos no creemos en esas chingaderas? No, no, no. Y entonces rápido se lo baja ante la presión homofóbica misógina de sus amigos y y entonces lo dejan de molestar y lo abrazan. Y el que lo molestaba más es el que lo abraza más cerquita, como que lo apapacha y le dice, mijo, no se me vaya a hacer jotito, no me van creyendo en esas cosas, ¿no? Y entonces le dice, esto es para los putos. Ah, pero antes, él cuando sale, se ve que salía su pareja mujer, no sé si esposa o qué, se sube al coche ella, pero ella con tapabocas, y él les hace la seña que no se lo puede quitar porque está ella. Entonces, ¿quién sabe qué acuerdos de pareja tendrían donde los dos se tienen que cuidar? Pero los amigos le hacen romper un acuerdo que lo tiene que hacer en secreto. Y me recordó tanto, ¿no sabes, José Alfredo? ¿Cuántas escenas del VIH me están viniendo a la mente? De los 80s. Gente que se muere aquí, gente que se muere allá. Hoy me enteré de un queridísimo amigo de la infancia, no está muerto, está intubado. Un amigo muy querido de la familia, pero puta, es uno, es otro, y es como balazos. Como si pasara uno por acá y me agacho, por acá y me muevo, por acá y driblo y digo, o sea, me puede tocar a mí. Freud le llama neurosis de guerra. Y es una neurosis donde perdemos nuestras seguridades básicas y dice Freud que la única manera en que un aparato psíquico construido ya normal, neurótico, un neurótico normal, ¿cómo es la única manera en que puede enloquecer? O dicho desde el lenguaje de la psicopatología, psicotizarse. ¿Cuál es la única manera que alguien que ya después de que creció adulto y no tuvo ningún brote psicótico ni en infancia ni en juventud, dice Freud, hay 3 motivos: el hambre, la tortura y la guerra? Querido, estamos viviendo las 3 carencias. Yo me acuerdo que caí en una depresión todo abril y mayo. Perdí trabajo, se me iba cayendo uno tras de otro, perdí dinero, debía renta. Uf, hambre, carencia. Luego, ¿cómo se tortura a quien rompe la ley? Pues se le confina, se le encierra. ¿Y qué tuvimos que hacer? Encerrarnos 2 meses a tabla, a piedra y lodo y todo, y luego empezar a salir con miedo. Estábamos confinados. Eso es tortura. Y finalmente la guerra. Esta sensación de que hay muertos por aquí, muertos por allá, y que me puede tocar, que puedo morir pronto. ¿Sabes, por ejemplo, qué hice yo en marzo? Cuando vi todo este pico tan horrible que hubo. A mi ex, que va a ser un hermano cósmico, y nos querremos toda la vida ahora de otra manera, le llamé y le di un juego de llaves de mi casa. Le dije, me puedo morir. Abre esta puerta, aquí están mis documentos, aquí en tal cajón está, así. Le dije, si me pasa algo, si entro al hospital y ya no vuelvo, yo Wally se queda con el veterinario, que es su segunda familia, es con quien más está, después de conmigo, mis plantas, mis pececitos, o sea, le dije todo, con una sensación de, me puedo morir. Y además estar oyendo gente que se muere cada vez más cerca. Entonces, los hombres no nos cuidamos. Somos machos. Y Un ensayo para la locura. sí. Hay una partecita en tu texto donde narras cómo lo toma de la cabeza, lo acerca hacia sí y le besa el cabello. Sí. Que es un gesto, es un ritual muy, muy de entre hombres, porque inclinarle la cabeza hacia Lo el somete. miembro
es un acto de sometimiento. Sí. Sobre eso quisiera preguntarte ahorita que le entrabas al tema de los hombres, ¿cuáles son las bases históricas, culturales en las que descansa la hombría y la mexicanidad? Nos surge reafirmarnos como hombres y como mexicanos. Sí, el buen Carlos Monsiváis decía, en México uno se recibe de hombre. O sea, tienes que llegar a ser, no eres. Y siempre puedes perder la hombría. Entonces en México ser hombre es luchar siempre por no ser menos hombre y por subir puntos en mi machómetro, ¿no? Entonces si voy en la calle, escupo, hablo con groserías, ¡ping! Mi machómetro va subiendo, ¡ping! Si soy homofóbico y le digo puto, gay, ¡ping! ¿No? Si digo pinches viejas y todas son, ¿no?, unas pendejas, ¿no? ¡Ping! Entonces hay como un modelo, un arquetipo, un estereotipo, donde los hombres nos vamos midiendo a otros hombres qué tan hombres somos. Yo escribí un artículo hace muchos años que apenas empezaba esto del género, que le llamé Construcción Social de la Masculinidad en México o ¿Qué va a decir papá? ¿Por qué qué va a decir papá? Porque en el imaginario social, papá es el que juzga si ya soy bien hombre o todavía no. Mario Mieli lo dice de una manera dolorosa, pero muy realista. Mario Mieli, en un libro que se llama Elementos de crítica homosexual, de Anagrama, dice, él es psicoanalista italiano, la cultura machista occidental construye a los hombres a partir de la castración del niño, castrado por un hombre previamente castrado, que le enseñaron que todo lo femenino es odiable, es horroroso, y por lo tanto tiene que castrar todo lo femenino de su personalidad para poder convertirse, porque todavía no es, en un verdadero hombre. Y entonces dice Mario Mieli, por eso el macho, cuando se enamora de una mujer, realmente no la está admirando como otro ser humano, como una ser humana, sino que le está viendo en ella lo femenino que le quitaron a él. Y entonces dice, la usa para completarse él. Y dice, por eso los machos aman de la triste manera que sabemos a sus mujeres. Porque la usa para completarse. Freud estuvo de acuerdo con eso, ¿eh? A mí me impresionó como estudiante de psicología leyendo a Freud, que decía que estaba bien que a un hombre, a un niño, lo reprimieran cuando tuviera expresiones femeninas. Y estaba bien que a una niña que tuviera expresiones masculinas la reprimieran. Y él dice, ¿para qué? Para que en la adolescencia les atraiga lo que les quitaron del otro. Y le llama efecto de resonancia, así se le conoce en psicoanálisis. Entonces a mí me parece terrible. Yo mi diplomado de educación sexual que hice con MEXFAM en la Universidad de Querétaro, mi tesina la hice sobre este tema de Freud. ¿Cómo que para ser heterosexual tengo que ser castrado o castrada? O sea, ¿qué visión de la heterosexualidad tan horrorosa? Si no te dejas castrar, nunca te gustarán las niñas. Niña, si no te dejas castrar lo masculino, nunca te gustarán los niños. Me parece triste, y por eso Mario Miel iba a decir, pues sí, por eso aman de la triste manera que sabemos a sus mujeres, porque no las aman como un otro, no están admirando la otredad de lo femenino, sino lo que me jodieron a mí, me quitaron a mí de lo femenino y ella lo tiene. Pero además hay una paradoja, José Alfredo, mira, amo en ella lo que odié en mí. Por lo tanto, si yo perdí ternura porque mi papá me pegaba, porque yo era tierno, escojo una mujer tierna. Pero en el momento que se pase de tierna, me va a hartar.
porque tiene demasiado de aquello que me enseñaron a odiar, lo femenino. Y entonces el macho vive en una contradicción, amando aquello que le quitaron y lo ve en su pareja mujer, pero al mismo tiempo odia eso. Entonces, por ejemplo, si él era un niño chillón y le pegaron por chillar y llorar, pues se enamora de una mujer que llora y dice, ¡ah, qué tierna, qué mujer tan sensible! Pero ¿qué va a pasar cuando se enoje con ella? ¡Ya no llores! Y le va a decir lo mismo que le decía a su padre, las mismas palabras contra el llanto, como lo castraron a él. Entonces, en el machismo hay una identidad de castración, de carencia, de una incompletud, diría Lacan, que el macho cree que llena con una mujer, o con muchas, ¿eh? O con muchas. Pero en realidad, el macho lo llenaría si aceptara dejar de ser macho, es decir, empezar a ser un hombre sensible, y si quiere llorar, no buscar a una mujer que llore y llorar a través de ella, con el mecanismo de la proyección, sino de deber hacer llorar. Oye, Juan, qué escenario, porque si no amamos con tantas carencias, con tantas pobrezas y además buscamos la reafirmación permanente frente a los demás, estamos a un pasito al borde de la locura. Ah, sí, claro. No, 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 es una cosa como Sí. La esquizofrenia, sufrir, claro. esquizofrenia quiere decir esquizos, partido, frené, personalidad, ¿Mm? personalidad dividida. Claro que el machismo tiene rasgos psicóticos, José Alfredo. Es decir, y el macho que se deje puede enloquecer con una botella de vino, de tequila, y matar a alguien por ¿Mm? defender su minúscula masculinidad, que ¿Mm? peor cree que depende del tamaño de su pene. ¿Mm? Y entonces se vuelve una sociedad machista, patriarcal, falocéntrica, ajá, que daña a otros hombres, pero además, como dices esta parte de eternamente comprobado, me acordé, ¿Mm? hay una edición de la revista Nexos en los 90s, donde yo escribí un artículo. La revista se llamó Dos números entre las sábanas, y luego editaron un libro. Y había entrevistas de trabajadoras sexuales donde narraban cómo llevaban a los niños jovencitos, 13, 14 años, a iniciarse. Y le llamaban apadrinarlo. Ajá. Y entonces lo llevaba o un tío, o el propio papá, o un hermano mayor, o un amigo más grande, un primo, pero era un ritual de iniciación en nuestro México, casi necesario en la década de, ¿qué te digo?, finales de los 50, 60, 70 del siglo pasado, donde el hombre demostraba su masculinidad teniendo relaciones sexuales por primera vez con una trabajadora sexual. Y entonces cuenta una señora que pues meten a un niño a fuerza. Y el papá cierra la puerta, pero además dice, aquí voy a estar esperando y viendo que seas un chingón y no sé qué. Entonces dice que el niño volteó a ver a la señora y lo único que fue hacer un puchero. Y ¡guau! Se le pone a llorar y lo abrazó ella. Y lo alejó de la puerta para que el papá no oyera. Y ya se puso a quejarse del papá del chamaco. Y le pidió que le pagaba porque le dijera al papá que se la cogió bien rico. Para que el papá ya no dudara de su masculinidad. Ajá. Oye, qué ironía, porque al mismo tiempo que la masculinidad parece algo imponente, majestuoso, en realidad es algo muy frágil que busca la reafirmación permanentemente. Dijiste, depende del tamaño de tu pene, a veces de menos, como el uso o no del cubrebocas. En este momento ya tenemos datos, ya lo podemos documentar, está muy clarito las estadísticas, somos más los hombres, no solamente los que nos infectamos, sino los que morimos. Ve esto? ¿Cuál es la diferencia entre la biología, pero realmente estamos de alguna manera proyectando desde lo social? Yo creo que parte del machismo, de la construcción de la masculinidad en México, es no cuidarnos. El autocuidado es de mujeres, de niños o de viejitos. Un hombre,
Un hombre que de veras diga ser hombre, pues no se cuida, ¿no? Estoy buscando ahorita el machómetro, aquí está, el machómetro mexicano. Y entonces, Pedro Infante de la Cabeza, claro. Y Sara García, nuestra madre, educa machos, ¿no? Educa machos. Entonces, Lagarde le diría la madre esposa de los sí, la mexicanos. madre esposa, Ajá. ¿no? Y Mm. no solo, sino hija, porque no es tu pareja. Muchos señores a sus esposas les dicen mija. ¿Cómo estás, mija? Entonces digo, ay, chico, ¿no? Entonces sí, ahí hay unas cosas que... Pero bueno, ¿qué se requiere para ser hombre en México? En primer lugar, se hacen pruebas de osadía en la adolescencia y son pruebas que van a durar toda la vida. Toda la vida es, ay, a ver, de veras eres hombre, pásate todos los saltos. A ver, ¿no? Temeridad, temeridad. No tener miedo y aventarte a hacer cosas. Mira, digo, no es una crítica al machismo en sí porque yo no lo haya vivido. Yo recuerdo que yo hacía cosas bien temerarias para probar mi masculinidad con mis primos y mis hermanos. Éramos 5 hombres en casa, somos 5 hombres en casa, y entonces para probarnos, entonces como yo era muy amanerado, chilloncito, ¿no? Entonces pues yo era muy maricón, y entonces me ponían pruebas, ¡ay!, de más esfuerzo para demostrar que no era tan maricón, ¿no? Y recuerdo estar brincando entre la azotea de un segundo piso, la azotea de un segundo piso, a la azotea de otro segundo piso, un corredor en medio, con qué te digo, 20 metros así de caída, brincábamos. Yo digo, o sea, pudo haber habido una tragedia. Nos colgábamos de las ventanas para subir a la azotea, para alcanzar las escaleras que iban a la azotea, y yo ahora lo veo y digo, o sea, yo siento ahorita vértigo. Y muchas veces lo hice porque había primos, hermanos, ojos de hombres, incluso en mi interior. Por eso digo, ¿qué va a decir papá? Papá es el que está simbólicamente detrás de la mirada de mi amigo que me juzga de que no soy buen hombre porque no me aventé, ¿no?, a brincar de la azotea a la otra azotea, ¿no? El padre simbólico está detrás de incluso una mujer que se burla de la función sexual de un hombre. ¡Pum! Rebotan todos los dichos de los amigos, de los primos. Ah, eres puto, no eres tan hombre. Y dicho en voz de una mujer, híjole, cala, porque ella sabe, ¿no? A las mujeres también las entrenan a mantener el machismo, aunque las lastime. Ahí habría que leer a Paulo Freire para entender por qué muchas veces no destruimos la tiranía que nos oprime. La pedagogía del oprimido. La pedagogía del oprimido de Paulo Freire nos platica de cómo el oprimido se vuelve como su opresor. ¿Qué es lo que le va a salvar para no convertirse en lo que más odió, que era su opresor? La toma de conciencia. Darme cuenta. ¿Cómo? Tanto que el machismo es una construcción cultural, se apodera y vive igual en cuerpo de hombre que en cuerpo de mujer. Me hiciste recordar una discusión con una querida amiga, diciéndome, ya vas a empezar de nenita. Claro, y solo en la frase tan contundente Oh, había una reproducción de la misma estructura, claro. contundente, lapidaria. La Y en ese pirámide. texto, mi querido Juan, a un mes de haber iniciado el confinamiento en plena pandemia, también citas a nuestro querido Beno, porque Beno distingue como la manera como nos construimos hombres y vivimos la masculinidad es un factor de riesgo. Históricamente, ¿conoces otros referentes? ¿Hay otras formas de convivencia masculina, colectiva, donde el autocuidado forme parte? ¿O es que en Occidente siempre nos hemos construido y vivido así? Mira, así a vuelo de pájaro, tratando de hacer una revisión histórica en la memoria, yo pensaría que hubo un reforzamiento en la Edad Media. Ya veníamos machitos de Roma, ¿eh? Ya veníamos machitos. Y el cristianismo no se salvó. Pero los primeros cristianos no eran tan machos, es decir, había sacerdotisas, hubieron obispas. Quien lo quiera documentar, está el libro de Leonardo Boff, Eclesiogénesis, donde dedica todo un capítulo a cómo en la iglesia primitiva incluso hubieron obispas. Entonces,
Creo que en la Edad Media, todos estos carnavales, festivales medievales de matar a mi contrincante de caballo en caballo y enfrentarnos con lanzas por una princesa virgen que está en la torre de un castillo, ahí creo que hizo crack una vuelta más el machismo, que surge un concepto que sí existía en Roma, pero aquí se volvió la base de la masculinidad: salvar mi honor. ¿Y qué era salvar mi honor? Saber que toda la gente supiera que yo era antifemenino, que odiaba todo lo femenino, en mí y en los demás, y en las mismas mujeres, ¿no? Y entonces se va construyendo un nuevo concepto de honor que tiene que ver con el no sentir dolor, que tiene que ver con la homofobia. Me acordé de Zapata gay, ¿no? Que dibujaron y que hubo un escándalo porque lo pusieron gay. Bueno, todos los que sabemos historia sabemos que Zapata era bisexual, al menos. En su pueblo se habla. ¿Quién lo niega? La familia. Porque la familia es la encargada de conservar la heteronormatividad. La familia es la encargada de conservar hombres y mujeres, el machismo en casa y la sumisión de las mujeres. Mujer que oprime mujer también existe. Y entonces se construye un modelo en la historia, allí hace un crack, una vuelta de tornillo, viene de los romanos. Pero yo me voy más para atrás y recuerdo mucho una escena donde cuando yo vivía en Guadalajara, me piden de la Universidad de Guadalajara un grupo de teatro que les platique un poquito de cómo era la sexualidad griega, porque iban a hacer una obra de teatro escenificada entonces. Entonces, bueno, ya desde que les decía que vivían desnudos, todos, no, no mames, que estaban mamados y mamadas, no, no, ¿cómo crees que no sé qué? Y entonces yo les decía que ya había compartían mucho las características masculinas y femeninas y se mezclaban mucho. Entonces encontrabas mujeres guerreras y hombres cuidadores de niños. Eso en Roma ya no, José Alfredo. En Roma ya solo son mujeres nodrizas. Y entonces me invitan a un ensayo de la obra de teatro para ver si la están desempeñando bien a la griega. Y sale Zeus, no está desnudo, pero pues es un chavo mamey, ¿no? Y tiene como un taparrabo. Y mira, nada más le faltaba el caballo y los bigotes de villa. O sea, era un macho mexicano. Yo le dije, no, no me expliqué. Y entonces les muestro una diapositiva de Zeus, donde está parado, haz de cuenta, como mujer, como agarrándose la cadera, torcido, que hoy diríamos es una pose de gays o de mujeres, mostrando las nalgas, digamos. Y Zeus está esculpido así. Y cuando le digo, mira, este es el machismo griego. No, empezó a decir, no, no. ¿Por qué? Porque en Grecia había todavía una mezcla entre lo masculino y lo femenino. No eran tan rígidos. Era un género más fluido, más líquido, diríamos hoy. Ajá. En Roma no, en Roma se ejerce la violencia como forma de educación. Yo diría, se inventa la violencia como forma de educación. El miedo para mantener a las gentes de tu casa sometidas. No olvidemos que papá, dueño de una casa, se dice dominus. Y dominar no es un verbo muy bonito. Entonces, ¿quién es en Roma el verdadero hombre? El que domina. De ahí viene dominus. Y de ahí viene domingo, el día del Señor, Domenicus Dei. Y entonces, ¿cómo se dice casa en latín? Domus. Domus, la que está encerrada en la casa. La dama, dama es la abreviación de domada, de dominada, domus, casa. Domesticada, la que se le enseña a vivir solo dentro de la casa, prohibido que salga a la calle. Esa es una dama, la sometida. Entonces, domus, el Señor, era el hombre. ¿Y cuándo se hacía hombre? Cuando moría su padre.
la domada, la domesticada. Oye, y ni siquiera hay que viajar mucho, ni en el tiempo ni en la geografía. Ahora tenemos la teoría queer para explicarnos estos híbridos y que de alguna manera nos permiten contactar con menos ataduras, con la expresión de la vida, de la diversidad y de la sexualidad. Pero en el Istmo de Tehuantepec, en muchos de nuestros pueblos originarios a lo largo de Latinoamérica, tenemos estos tercer géneros y o cuarto. estas expresiones más libres. Los Cuéntanos Sioux, un poquito de esta forma sí, de hay construirse. narraciones, hay crónicas de los franciscanos cuando llegan a lo que hoy es Nuevo México, cuando fundan las misiones allá, como los apaches y los Sioux tenían 7 géneros. O sea, estamos en la tonta. Solo 2 géneros y ahora una dificultad tremenda para que se acepte terceros y cuartos géneros. Sí, los mushes en Juchitán, Oaxaca, y toda la zona del Istmo, son personas, bueno, para empezar la palabra viene del español antiguo mujer. Entonces, como son hombres vestidos de mujer, muchos de ellos, no todos, la mayoría, pero no todos, y no todos son gays, hay mushes casados, pero se visten de mujer, ajá, o son muy femeninos, aunque estén vestidos de hombre, son muy femeninos, ajá. Y musher, en español antiguo, y se quedó mushe, se zapotequizó, ahí son zapotecas, hablan zapoteco. Por ejemplo, ¿cómo se dice en zapoteco yo te amo? Nayeli. Na es yo. En náhuatl yo se dice ne. Ajá. En zapoteco es na, ye, amor, li, tú. ¿Cómo se dice guapo o bonita o bonito? Eh, Se dice sicarú, sicarú. Y lo dicen hombres y mujeres y se lo dicen a hombres y mujeres. Es muy fluido el género. De hecho, Marinela Miano, italiana que vivió y murió en Juchitán, se nos murió la italiana, amiga querida, escribió un libro que se llama Los mushes del Istmo de Tehuantepec o el tercer género del Istmo. Y narra que todas las características de un mushe responden a la definición de otro género. Ajá. Y que no es aceptado por nuestro binarismo, donde solo hay de dos, lo del medio no se vale, no existe, etcétera. Se niega, se reprime, se castra. ¿Y qué son los mushes? Hay mucha mitología. Una de las características por las que tradicionalmente se les respetaba ser quien eran porque nunca se iban a casar, no iban a tener hijos y siempre iban a quedarse a cuidar a los viejos, a sus papás, a la abuela y a la abuela, a su mamá y a su papá. Entonces los hermanos hetero se casan, se van, tienen hijos, con la confianza de que hay otro de sus hermanos, el hermano gay, el mushe, cuidando a mamá o cuidando a papá. Pero esto también le daba beneficios al mushe. ¿Por qué? Porque hereda la casa de mamá y de papá, pero además los bienes, y muchas veces había mucho oro, se manejaba mucho oro entre los zapotecas, ahora ya con los asaltos ya no, pero se manejaba mucho oro. Y entonces se le da educación como ambidiestra. Muchas veces el papá insiste en que se haga machín, entonces le enseña cosas de hombre, y muchas veces a él le nace hacer cosas de las mujeres, hacer tortillas, sacar agua del pozo, limpiar la casa, y entonces va aprendiendo ambas y pues al final son hombres, con la fuerza de un hombre, y saben los oficios de las mujeres. Bordar, por ejemplo, que allá los hombres no bordan, solo las mujeres y los mushes. Y entonces esto les permite al mushe tener menos represión con su propia persona. Puede aceptar llorar, aunque sea hombre, pues porque es mushe. Y puede aceptar tener ganas de orinar en la calle, como cualquier macho, pues porque es hombre. Y entonces tiene una identidad fluida. Ajá. Se asumen a veces mujeres, a veces no. A veces tienen novios hombres. Conocí al menos uno que estaba casado con mujer. Y entonces
¿Por qué en nuestros pueblos prehispánicos sucedía esto? Porque no existían las inquisiciones cristianas. Las inquisiciones cristianas primero quisieron perseguir el placer, porque las religiones griegas y romanas estaban basadas en el orgasmo. Y entonces el cristianismo primero quiere prohibir el placer, luego inventa que el sexo es solo para la procreación, o repite dichos que ya estaban explicitados por los estoicos, y de allí establecen un sistema de castigo social donde todo quien se saliera del binarismo de hombre-mujer o tuviera sexo fuera de posibilidad de la reproducción, pecaba. Y entonces, cuando llegan con esta visión los españoles, los católicos españoles, los cristianos españoles, pues imagínate, no solo se asombraron de la magnificencia de los pueblos, de la arquitectura indiana, sino de que en primer lugar vivían desnudos. Y me han dicho, no, no, los aztecas tenían taparrabo. ¿Pero qué te hace un taparrabo con una ventolera de Iztapalapa? A ver, o sea, ¿qué te tapa? Y entonces las mujeres tenían solo un huipil que les llegaba ¿a dónde? A la cintura, tapandito sus genitales, San se acabó. Se agachaban y flash, o sea, se veía. Entonces cuando llegan, además, había agua por todos lados, limpia. Se bañaban cada ratito. Y los españoles tenían 2, 3 veces en su vida se habían bañado. Recordemos que era pecado bañarse porque da placer. Entonces la iglesia prohíbe bañarse desde el siglo VI hasta el siglo XVI. Quita la prohibición del Concilio de Trento. 1000 años fue pecado bañarse. No les cuento, ya después platicamos por qué las epidemias, por qué las pandemias, ¿no? Y Oye, y entonces, hasta hace poquito todavía podíamos mirar hace unas décadas a las tehuanas con el torso descubierto, sobre todo en Salina Cruz, ya más cercano al puerto, sin que fuera esto ningún tipo de agravio. Hay una trampa en el binarismo, por supuesto, Juan Carlitos, y también en el miedo y el control como un mecanismo, en el miedo y la culpa como este mecanismo de control. ¿Cuál es tu lectura? Porque a mí me aterra un poco que las posiciones personales se terminan convirtiendo en políticas públicas. Y es que yo sí, miro a nuestro jefe del Ejecutivo con una renuencia a usar cubrebocas que se ha hecho extensivo en una forma de gobernar. Vuelven peligrosos estas que sí son ideologías a la hora de hacer política pública. y todo lo del PIN parental, es decir, de que solo los papás, mira, si yo no tuviera, si yo me hubiera quedado solo con la educación sexual recibida en casa, católica, homofóbica, me hubiera suicidado. Qué bueno que yo recibí educación sexual que no fue de mis padres. Los adolescentes tienen derecho a recibir educación sexual respetuosa, laica, basada en principios científicos, no en dogmas de fe. Y entonces, sí, es bien importante todo lo que están manejando. Dices, ¿tú es para el control? Claro que es para el control. Les da terror que dice, entrevistan a Michel Foucault sobre la homosexualidad y él dice, lo que no soporta la hegemonía heterosexista es que existan relaciones de homosexuales largas, duraderas, productivas, no violentas y fuera del alcance de sus leyes. Eso es lo que no toleran, que no nos controlan, dice. Ajá. Por eso, para él y para muchos activistas, y también creo yo, que la legalización de la pareja gay y lésbica no nos da mucho, digo yo, si los heterosexuales ya se andan queriendo salir de allí y nosotros estamos, déjenme entrar a su cárcel, por favor, ¿no? Pero sí es políticamente correcto el momento, solo por el hecho de que tenemos derecho a tener equidad. Equidad, mismos derechos, mismas obligaciones. Y entonces, bueno, volviendo un poquito a lo de lo histórico, fíjate que hay una transición donde el hombre tiene que llevar ese control en la Edad Media, el libro del Buen Caballero,
dice que el buen caballero solo se enoja, solo tiene ira. Es el único sentimiento reconocido. Por eso te digo que en la Edad Media se le da un crack. ¿Por qué? Porque el control no se le llevó al hombre solo a sus actos, sino a partir de la Edad Media a sus sentimientos. Esto no pasaba en Roma. Si el hombre lloraba en su cuarto, allá, pues allá él, pero en público tendría que ser un macho. ¿Qué pasa en la Edad Media? No, se te empieza a juzgar desde adentro. Tienes que hurgar, dice Michel Foucault, los rincones más recónditos de tu alma para extirpar todo lo femenino. Y entonces el hombre solo va a construirse desde el enojo. Te extraño, me enojo. No llegas, me enojo. Me duele la panza, me enojo. Y entonces el enojo se vuelve el único sentimiento socialmente aceptado que un hombre puede expresar, cualquier cosa que le esté pasando. A las mujeres lamentablemente fue el llanto. Te extraño, lloro. Me duele, lloro. No llegas, lloro. El hombre es el enojo. Y eso lo rastreamos ya desde la Edad Media. Para acá, antes de la Edad Media, no. El hombre no tenía que llevar ese control hacia adentro. Era solo controlar su casa, controlar a su mujer, controlar a sus hijos, controlar su hacienda, pero no hacia adentro. Y va a venir una metafísica del poder, le llama Michel Foucault, más allá del poder, donde ahora el hombre se tiene que moldear hacia sí mismo. Machito, no siento dolor. Por eso Chabuca Granda canta, hombre, siente que sientes dolor. Siente lo que sientes. ¿Y por qué nos estamos muriendo más de coronavirus? Pues porque parte de esto no siento dolor, José Alfredo. Sí puedo respirar, no necesito ayuda. Y el hombre se está asfixiando. Porque si pide ayuda, si va al médico, es menos macho. Le bajan puntos en su machómetro. Y entonces eso explica lo que tú decías. Mira, he recibido explicaciones biológicas de por qué los hombres se están muriendo más que las mujeres. Me decían que los alvéolos de los hombres, algo así entendí, que son más grandes que el de las mujeres y que de los niños. Y conforme crecemos, y entonces hay más posibilidades de respirar más carga viral del coronavirus. Bueno, sí, existen razones biológicas, pero como psicólogo social no me puedo saltar la conducta, el comportamiento. ¿Cuántos hombres menos estarían enfermos o muertos si no existiera el machismo y saliendo a la calle no le hicieran burla al chavito que sí traía su tapabocas, a lo mejor por acuerdo con su esposa, pero lo traía, o que se hubiera mantenido, incluso si se burlan de él, pero ¿sabes? Lo hubieran excluido, no le hubieran dado beso en el cabello, no lo hubiera abrazado en su seno. El macho alfa fue el que lo abrazó en su seno, y le da el beso en la cabeza. Entonces, él prefirió la aceptación del grupo que su salud. ¿Te suena? La aceptación de que alguien con quien estoy cogiendo me quiera y no se vaya porque le pido condón. Está pasando lo mismo. Y vamos a ver las mismas tendencias, El SIDA, como yo creo que va a pasar con el coronavirus, tuvo una feminización. Igual que el coronavirus, el SIDA fue y es una enfermedad de hombres y mortandad de hombres. Pero empieza a feminizarse, es decir, se va al mundo de las mujeres porque se cree que no existe la bisexualidad. Luego, también va a haber una pauperización. El SIDA empezó por gente de dinero, con dinero que podía viajar, y se fue yendo a los pobres. El coronavirus está igual. Empieza por las clases altas. Y luego va a haber una ruralización, es decir, se va a ir al campo. ¿Por qué hay municipios que están cerrados y no dejan entrar a nadie? Pues porque está pasando en las ciudades, igual que el SIDA. Fue un fenómeno urbano y luego se ruralizó. Pero además hay un fenómeno de estigmatización, ¿no? Entonces, si alguien tose
ya está estigmatizado si alguien tiene gripa, si es mayor de edad, si es viejito, ¿no? O con el SIDA, si es gay o trabajadora sexual, seguro tienen SIDA. Entonces se estigmatiza. ¿Y esto a qué lleva? A la violencia. ¿Qué pasó con la pandemia de Justiniano, siglo VI, peste bubónica? Imagínate que los encierran 18 años, José Alfredo. En 6 meses ya nos estamos jalando los pelos. No sé qué pasaría si no hubiera Zoom, si no hubiera las plataformas, Internet. Pues, ¿qué hicieron con Justiniano? Porque los encerraban 4 años, y decían, ya se fue la peste, ya se fue. Salían 6 meses y volvía. Los encerraban 2 años y así. Terminaron quemando las casas de los vecinos por el chisme, nada más decía, fulano tiene la peste. Quemaban su casa, colapsó la economía, se acabó el mundo antiguo romano, cristiano, primitivo, y surge el feudalismo, una nueva economía. Entonces, yo creo que, bueno, eso nos puede pasar también aquí con... Pero una de las cosas, volviendo a lo de los hombres, es que hay una actitud de yo no me cuido, de omnipotencia, a mí no me va a pasar. Y eso nos educan en la adolescencia, desde la infancia. No te va a pasar nada, ándale, hazlo. Pero además, ¿sabes? Un hombre es una máquina hipersexual. Ay de aquel hombre que se niegue a tener sexo con una mujer que se le ofrezca. Ay de aquel hombre. Eres puto, lo tendrás chiquito, eres impotente, no eres suficientemente hombre. Y si además otros amigos u otros hombres se enteraron, descalifican totalmente, le bajan puntos en el machómetro a ese hombre porque no respondió siempre como máquina sexual. Mira, decimos que las mujeres no tenían derecho a decir no, y ya están aprendiendo. Los hombres no tenemos derecho a decir no. Hay una exigencia y al hombre le cuesta mucho trabajo decir que no quiere cierta relación sexual, o que está cansado, o que hoy no, o que con esa mujer no, aunque se le ofrezca. Y esto cala, marca mucho a los hombres en el desarrollo de su masculinidad. Hoy estamos repitiendo la historia, pareciera que las lecciones que vivimos en los 80 frente a la pandemia del VIH no fueron incorporadas, porque de alguna manera los patrones culturales se siguen reciclando. Entramos a la pandemia ya con cierta interpelación como varones, es decir, el 8 y el 9 de marzo, en las grandes ciudades, las mujeres ya nos habían confrontado de la forma como estábamos. Y las compañeras se metieron a la vida virtual a hacer activismo a través del Internet y estaban ávidas por salir. Y hoy miramos las ocupas, las comisiones de derechos humanos. ¿Cuál es el lugar y por dónde? Danos una buena noticia. Aliéntanos un poco o vamos a terminar deprimidos. ¿De qué manera construir masculinidades más libres, más integrales? Parece una trampa, porque para los hombres somos libres, pero no No, somos no libres de los somos, no mandatos. somos, no. ¿Por dónde, Juan? Por Desde favor. la palabra, yo creo que hay que desarticular la palabra. La palabra masculino viene de macho en latín, maes. Macho se dice maes. Y luego en la Edad Media, te digo que hay una dada de tuerca, una vuelta de tuerca, porque ahí se les llamó maiusculus, maesiusculus, que es la suma de la palabra mayúsculo. Es decir, el macho vale más. Y Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica contra los Gentiles, dice que el hombre es masculus, lo abrevia ya, se le quitó el mayúsculus, y la mujer es fedeminus, la que tiene menos fe, o sea, la que vale menos. Y por eso explica Santo Tomás que el hombre debe mandar a la mujer. Entonces, ¿por dónde empezar? Yo diría, como un día le dije a una compañera feminista, desde cuestionar el nombre de feminismo, porque quiere decir las que tenemos menos fe. Pero es tan inteligente esta amiga que me dio la vuelta y me dijo, no, sí tenemos menos fe, pero más razones. Y, ¡ole, maestra! Por eso te admiro, maestra. Marta Lamas se llama ella. Y entonces, creo que es, ¿por dónde empezar? Cuestionarnos si de veras somos masculinos, si debemos conservar el nombre.
Ajá. Hombre, ¿de dónde viene la palabra? De humano. Hominis, así se dice humano en latín. Y de ahí viene hombre. La mujer no entraba al concepto de lo humano. Por eso mujer no entra ahí en la palabra humano. Entonces, hombre es la abreviación de humano. Entonces, yo no sé desde nombrarnos. ¿Por qué? Porque lo que se nombra es lo que existe. Entonces, vamos viendo desde dónde lo nombramos. Luego, desarticular un elemento del machismo, la violencia. ¿Por qué están reaccionando así las compañeras? ¡Hello! Llevamos siglos matándolas. Las religiones permiten que el esposo mate a su esposa, la religión hebrea, por ejemplo, la romana, por ejemplo. El primer cristianismo ya detiene el hombre, ya no puede matar a su esposa, pero le puede causar algo que le llamaban dolce violenza, tortura. Entonces, o sea, yo como leo, me duele ver lo que está pasando, las comisiones de derechos humanos están tomadas, todo roto, quemándose, me duele mucho, porque además no es allí el lugar donde no son las fiscalías, pero bueno, las entiendo. A los gays nos pasó en Nueva York, bueno, yo todavía no, pero en 1969, en el barrio de Stonewall, el último fin de semana de junio, por eso el Día del Orgullo Gay es el sábado último de junio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? En un bar gay, donde había sobre todo travestis, transexuales, llegó la policía, como todos los días llegaba, los arrestaba porque era ilegal que los homosexuales nos reuniéramos. En ningún lado, ni en casas, ni en plazas, ni en bares, ningún lado. Prohibido los homosexuales reunirse. Se llamaban racias. Aquí en México les llamamos redadas. Y entonces llegaron, hicieron la racia, entran al bar, pero por primera vez los gays se defendieron y rompieron todo. Y se salieron a enfrentar a los policías, se hicieron una quemazón en todo el barrio de Stonewall, rompieron todas las paradas de camión, pintarrajearon todo. Y ya la policía les decía, ya no se podía parar. Duró 10 días la rebelión de Stonewall. Y desde allí se cambiaron las leyes y empezó a cambiar la homofobia que existía hasta ese entonces, tolerada desde el gobierno y las leyes. Cuando yo veo todo lo que está pasando con las compañeras, digo, oh, es su Stonewall. Dijeron, ya basta. No puede ser que sigamos criando niños diciéndoles que ser hombre es ser violento. ¿Qué es ser violento? Imponer tu voluntad. San se acabó. De cualquier manera. ¿Cómo le decimos eso? Autoritarismo. Entonces, parte de la construcción de la masculinidad, que le tenemos que quitar ese tornillo pronto. Una vez dije, somos los hombres que estamos matando hombres y mujeres. Yo no veo una cuadrilla de mujeres armadas, 10 de ellas, matando hombres y mujeres. Y me dice una amiga, todavía, Juan Carlos, todavía no. Y me dio susto. Porque, ¿qué quiere decir? Que están enojadas. Y con mucha razón. Como estuvimos los gays en Nueva York, en el barrio de Stonewall. O sea, el heteromachismo, el patriarcado no entiende por las buenas. Lo sé por cuenta propia, por carne propia. Y entonces yo las veo a las compañeras y digo, ay, carajo. O sea, ¿cuántas vitrinas más hay que romper para que entendamos que no se vale la violencia? Entonces caemos en una paradoja. Queremos quitar algo y con eso lo expresamos y lo queremos quitar. Entonces, pero a veces es la única manera en que reaccione el oprimido para que, decía San Ambrosio, destruir la tiranía también significa liberar al tirano. Destruir el machismo también significa que nos liberen a los hombres y nos dejen ser como nos dé nuestra chingada gana. Pero ¿qué le da autoridad al hombre para ser violento, José Alfredo? El dinero, el poder. Es proveedor. Aunque sea feo, fuerte y formal. O no lo sea. ¿Qué le da la autoridad para ser violento? Que él es el proveedor. De hecho, el hombre que no provee y es mantenido por una mujer, socialmente se le juzga diciendo poco hombre. Porque ¿qué es lo que hace al hombre, verdadero hombre? Ser proveedor. Pero ojo, eso le da autoridad de ser violento. Es decir, de imponer su voluntad, de ser autoritario. Y entonces Oye, tenemos...
Sí, dime. Termina, perdóname. No, esto era la violencia que, ¿a qué va a llevar? A que él mismo en casa separe lo masculino y lo femenino. Que no se mezcle. Que el niño no llore, que la niña no vaya a la calle, que ella no trabaje, que ella no estudie porque se va a casar, que él sea machito y que se dé trompadas con los amigos y que vaya a prostíbulos. Entonces, todo eso es la parte que culmina en la adolescencia, la construcción y el juicio de los demás amigos, la evaluación de que ya somos verdaderos hombres. Oye, Juan, esto implica una reinvención, o sea, refundar absolutamente todas las estructuras. Nos estás planteando, olvídate de masculinidades alternativas, tóxicas, corresponsables, positivas. No, o sea, lo que nos estorba es el mismo concepto, por definición. Y eso Claro. únicamente en la forma, en el fondo, lo que implica renacer, reinventarse para vivir en mejores términos, solidarios, colectivos. Y ahí viene una pospandemia que tiene que ver con la salud mental y la tremenda depresión. Algo que nos pasó con la pandemia es que ha desnudado las desigualdades sociales. ¿Cómo enfrentar, cómo atender la salud mental a la que nos vamos a enfrentar, querido Juan? Bueno, en primer lugar, hay que aceptar que si nos mantenemos confinados, confinadas, va a ser muy difícil, cada vez más riesgoso. Freud habla de la salud mental diciendo como una jarra de vidrio, que con un golpe se rompe no al azar, sino que esa jarra tiene fisuras previas, invisibles a la vista, pero que bajo el microscopio las podríamos observar, moléculas que no están bien pegadas unas con las otras y forman fisuras. Entonces, la jarra con un golpe, que en griego golpe se dice trauma, traumatos. Por eso si hay un accidente, ¿a qué sección del hospital los llevan? Pues a los golpeadores, donde está la golpeadología, traumatología. Si hay un golpe, un trauma emocional, nos vamos a quebrar ¿por dónde? Por donde nos sentimos frágiles, desde la infancia, desde donde somos frágiles desde la infancia. Si por ejemplo yo no tuve papá, y soy huérfano de padre, y entonces eso me cala y me duele. Ahorita la pandemia, ¿qué me puede estar sacando y supurando? La pus de esa herida, porque es una fisura de esta jarra que está recibiendo un golpe y retumba en mis heridas interiores. Entonces, algo que tenemos que hacer es cosas para nuestra salud mental, como dices, hacer ejercicio en casa. ¿Saben? Orgasmos. Orgasmos. Es muy importante el placer. La gente se tranquiliza. Por supuesto, sexo consensuado, sexualidad no violenta. Por supuesto, no se metan con menores de 18. Tenemos que generar, es que me recordaste todo, tenemos que cambiarlo todo, José Alfredo. Germán Dehesa, cuando terminaba uno de sus programas, que eran excelentes, dice, bueno, buenas noches, en nuestro México hay que cambiarlo todo. Las estructuras, o sea, ¿cómo podemos decirle a un niño en la casa que no sea macho si en la escuela le dicen que sí sea macho, si en la iglesia le dicen que sí sea macho, que en la calle le dicen sí sea macho, que en el trabajo le dicen que sí sea macho? O sea, tenemos que cambiar las estructuras externas para cambiar lo interno, pero tenemos que llevarnos a un lugar que Michel Foucault le llamó la dimensión más difícil del humano, pero tenemos que llegar allí, llegar a lo no pensado, a lo que ni siquiera hemos imaginado, transformarnos en todo un otro. Michel Foucault era psicoterapeuta y entonces yo tenía un terapeuta foucaultiano y entonces me dijo, vamos a pensar en un Juan Carlos que nunca ha existido. Y yo, entonces ese Juan Carlos de esa época, adolescente, jovencito, era enfermizo, enfermizo, enfermizo. Y me dijo, vamos a pensar en un Juan Carlos sano. Para mí fue una sorpresa. No existe, le dije. Y me dijo, por eso, vamos a inventarlo. Sí, mi querido José Alfredo, nos tenemos que reinventar desde lo no pensado, desde aquello que creímos que nunca podíamos ser y cosas que no podíamos hacer. Aventarnos, aventarnos y veremos si va a tener impacto. Yo estoy impresionado, te decía, cómo ha tenido impacto esto y
de miedo que tuve 2 terribles meses de depresión, perder dinero, etcétera, ahorita me está yendo mucho mejor y estoy teniendo mucho más alcance que si hubiera sido presencial. Entonces yo estoy sorprendido porque pues estoy llegando a más personas que cuando yo hacía los cursos presenciales. Entonces ya todos me habían dicho que tenía que entrarle a las tecnologías de lejanía y Zoom, todo esto, pero nos empujó la pandemia. Nos dio un empujón, aceleró algo que ya venía sucediendo, que es usar las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC, para comunicarnos y no volvernos locos. Porque tu presencia, tu voz, tu sonrisa, ay, a mí me da alegría porque ha estado muy solo todo el día hoy. Y entonces, esto nos permite, pues al menos vernos, ¿no? Lo que hemos hecho en la familia también. Tenemos familiares que viven en Celaya, en Querétaro, así, en Culiacán. ¿Qué hacemos en Puebla? Pues nos comunicamos por las redes, porque pues tenemos miedo que vengan, ellos tienen miedo de salir. Ajá. Y sí, ni modo, ahorita el miedo hay que hacerle tantito caso. No siempre es un enemigo el miedo. Si para algo sirve es que nos alerta para cuidarnos. Oye, Juan, no hay referentes, hay que inventarlos, no es que tengamos algún prototipo, sino justamente es como volver a parirse desde el ser hombre. Y todo parto tiene que tener un dolor. Tampoco es noticia que detrás de alguien que genera tanta violencia encontramos tanto miedo y tanta inseguridad. Por ello es que te interpelaron o se rieron cuando tú traías cubrebocas o interpelaron al otro que se lo puso y que cumplió con un convenio con la compañera. Yo tengo la impresión, y si le quitamos la violencia a un hombre que siempre ha aprendido a relacionarse, y tenemos que ofrecerle algo. Por Y ahí es en supuesto. donde puede figurar el buen trato, las buenas prácticas, la solidaridad. Vaya reto. Vaya reto. Educar desde la ternura, no importa el género. Educar desde la ternura, porque una de las cosas que nos quitaron a los hombres fue el derecho a la ternura, como leí una vez en Curiac, ¿no? Y me impresionó mucho, porque es cierto, una de las cosas que a un hombre se le exigen es que no sea tierno, que no exprese ternura. Entonces yo creo que desde ahí nos tenemos que reinventar. Y hay que cambiarlo todo, pero no podremos de sopetón. Yo ahí seguiría a René Descartes en su libro La duda metódica, donde dice, si tú dudas de todo de sopetón, te vas a enloquecer. Tienes que ir dudando por partes. Entonces, a ver, mi familia, a ver, la religión, a ver, mi sexualidad, a ver, ¿no? Y ya cuando arregles una, te pasas a la otra, por si tratas todas de sopetón, te vuelves loco. Es como cambiar un piso. Un piso no lo quitas todo porque lo vas a cambiar todo, lo vas quitando a pedacitos para poder pararte y seguir trabajando allí. Así yo creo que nos vamos a tener que reinventar. Poco a poco, desestructurando lo que ya no nos funciona para la pospandemia, viendo qué sí nos funciona. Eso se le llama resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad de reconstruirme desde mis escombros, para inventarme de una manera en que yo quiero ser. Entonces, ¿qué implica el concepto de resiliencia? Que hubo un golpe, hay escombros. Pero esos me van a servir para reconstruirme de una manera en la que yo añoro ser. Yo creo que por ahí va a ser, querido José Alfredo. Oye, ¿quién iba a decir que la ternura iba a ser un acto tan revolucionario hoy en día, ¿no? Quisiera leer algunos de los comentarios, mucha gente que te manda saludos, abrazos. Un abrazo, Juan Carlos, eres uno de los mejores maestros que he tenido en mi larga vida, dice Ana Lara Vargas, manda saludos nuestro querido Silo Rivera, en Puebla, excelente como siempre, Juan Carlos, Anaid Maro, compa Berenice, en fin, muchísima gente, como siempre, siguiéndote. Juan, estás permanentemente trabajando ahora haciendo uso de las nuevas plataformas que hay en puerta, estás capacitando a través de eso. Sí, quien le interese, va a haber un curso vía Zoom sobre adolescencia, autoestima y sexualidad. Vamos a analizar los 3 temas, vamos a ver historia de la adolescencia, las características del adolescente desde el psicoanálisis
y vamos a ver la antiadolescencia, una teoría que surge para cuestionarnos el control, de que ahora les estamos echando la culpa a todos los jóvenes, usándolos como bote de basura social. Drogadictos, los jóvenes. Borrachos, los jóvenes. Yo digo, a ver, ¿quién se droga más, un adulto o un joven? De los dos drogadictos, ¿quién se droga más? Pues el adulto, pero lo estamos usando. Entonces vamos a analizar estas teorías de cuándo se inventó la adolescencia, si existía en Grecia y en Roma y en la Biblia o no existía. Vamos a descubrir que no, que se inventa en el siglo XVIII y XIX. Joseph Kett tiene un libro que se llama The Invention and Discovery of Adolescence, el descubrimiento y la invención de la adolescencia. Entonces lo vamos a revisar. Pero también vamos a ver temas de cómo se construye la autoestima. Porque hablamos mucho sobre la autoestima y no sabemos ni qué es, y la gente cree que es como el club de los optimistas, donde todo el tiempo tienes que estar sonriendo y que no existen problemas. No. La autoestima es una característica psicodinámica que se nos funda básicamente en la infancia, pero con la cual tenemos la posibilidad de incidir desde la juventud o la edad adulta para autorrenovarnos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ¿quién pierde la autoestima? ¿Quién pierde 5 elementos? Básicamente, ¿quién pierde el trabajo? ¿Quién pierde la salud? ¿Quién pierde, no? Y entonces vamos a ir viendo los elementos de la autoestima, ¿para qué? Para mezclarlo con la adolescencia y decir, ok. Entonces, un adolescente está perdiendo el cuerpo. Adiós, cuerpo de niño. Adiós, cuerpo de niña. Entonces la muchachita empieza a menstruar, le salen las chichis, y entonces no sabe cómo comportarse. Entonces tiene que hacer un duelo. Entonces tenemos que ir viendo, juntando, que no pierda estos elementos. El deporte es uno, ¿no? Sentirse productivo, productiva, etcétera, mezclado con la adolescencia. Pero además, uno de los temas que constituyen una de las crisis de la adolescencia es la sexualidad. Y entonces vamos a hablar de la diversidad sexual y adolescencia. Es decir, desde toda esta fase que Freud le llama la etapa de amistad de fuego, donde parece que el niño tiene un amiguito de 12 años, 13 años los dos, y parece que son novios y ya se vieron todo el día y luego se mandan mensajitos y luego están en el teléfono, y ¿no? O la niña tiene una amiguita, su mejor amiga de 14 años, ¿no? Y están, que es una etapa donde mucha gente tiene experiencias homoeróticas, es decir, eróticas con el mismo sexo, donde muchos descubrimos nuestra homosexualidad y muchos no. Fue una etapa más, la brincaron y pasaron a otra cosa. Ajá. Entonces vamos a hablar de eso que les da mucho miedo a quienes conviven con adolescentes, hablar. Entonces, ¿cómo hablar de la diversidad sexual con adolescentes? Primero, que te quede a ti clara. ¿Qué es lo que se le llama gay? ¿Quién es una lesbiana? ¿Quién es una persona trans? ¿Quién es una persona intersexual? Cómo se divide la identidad sexual, es distinta a la orientación sexual, porque a veces lo confunden, ¿no? Y entonces, ¿cómo ayudarle porque no está dirigido a adolescentes, está dirigido a mayores de 18 años. ¿Por qué? Porque es personas que acompañen a adolescentes a construir su autoestima y que sea la autoestima la base de su sexualidad. Termino con esto para la invitación, que es el 24 y 25 de septiembre, es decir, de hoy en 8, viernes igual en la tarde y sábado en la mañana. Creo que es muy importante que las canas no traigan amnesia. Y entonces, una de las cosas que vamos a hacer es, con quien participe, que recuerde su propia adolescencia. Haremos 2 o 3 técnicas donde les pedimos que se vayan a su adolescencia y nos digan quién fue su mejor amigo, qué música oían, cuál era el pantalón que nunca se quitaban, ¿no? Cosas que nos pasaron a todos de jóvenes, y cómo eso no podemos olvidar que nos pasó ahora que estamos en contacto con nuevos adolescentes, acompañándoles en este hermoso viaje que es la vida, pero además la vida a través del gozo, del placer, del disfrute, todos los temas, la sexualidad, el trabajo, la familia, todo, desde el placer, construirá seguro una adolescencia, yo espero que menos problemática de la que me tocó a mí. Entonces es un pues curso de adolescencia, autoestima y sexualidad, 25 y 26 de septiembre. Y ¿cómo le hacemos para enviarles el flyer? Te lo envié a ti, tú lo puedes poner. Con mucho gusto. Ahí van a venir los datos de contacto, porque además ahora estamos haciendo red sobre red, es decir, estamos difundiendo entre los cuates todas las convocatorias.
Además, Juan, te hackearon ya Sí, 4 cuentas de Facebook. cuentas. Por Sí, tengo ahí, favor, sí, dejen de fastidiar. sí, hay gente que no Pero, le por gusta cómo supuesto, hablo. terrible. Vamos a difundir aquí las convocatorias, pero bueno, la presentación, la convocatoria habla por sí sola. Quien se ha formado con Juan lo sabe que es una garantía, un regalo, una delicia. Mi querido Juan, nos Muchas vamos como gracias. siempre. Muchísimas gracias a ti. Te mando el afecto, el cariño de siempre, como Un diría el abrazo eslogan, hasta que pero los este es podamos dar. genuino. Muy Gracias. pronto nos volvemos a encontrar, querido. A usted que siguió la transmisión, muchísimas gracias por acompañarnos. No se pierde el día de mañana en la serie Abortera. Mis compañeras tendrán una conversación con las protagonistas del acompañamiento a las mujeres que desean interrumpir un embarazo. Muy interesante. Y la próxima semana iniciamos una serie de diálogos, de encuentros con compañeros que hacen trabajo con hombres en Latinoamérica y en España, que estará sumamente interesante. Mi nombre es José Alfredo, querido Juan, te mando el cariño. Nos encontramos pronto con toda certeza. Así sea. Que te vaya bien, Volveremos a Monique, y muchas abrazar. gracias. Hasta luego. Te abrazo. Chao. Un abrazo. Bye.